Bienvenidos, hoy contaremos una historia. No te olvides suscribirte y activar la campanita. Comencemos. Érase una vez en una pequeña aldea, una mujer era conocida como la Llorona, que significa la mujer que llora en inglés. Su verdadero nombre era María. Se la conocía con este nombre porque se rumoreaba que lloraba desesperadamente todas las noches. Pero sus lágrimas no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ira y dolor. Perdió a sus hijos y a su familia debido a las desigualdades de la vida. Según cuenta la historia del pueblo, María era una mujer hermosa, la más hermosa del pueblo. Tenía un impresionante cabello largo y negro, y se decía que su sonrisa iluminaba toda la habitación. Era joven, radiante y llena de vida. María se enamoró de un hombre que no pertenecía a su estatus social, un hombre que estaba por debajo de ella según su familia y las costumbres de la época. María, cegada por el amor, decidió seguir su corazón y casarse con el hombre que amaba, decisión de la que llegaría a arrepentirse amargamente. Inicialmente fueron felices, pero la vida tenía otros planes para ellos. Su marido, agobiado por su diferencia de estatus, se volvió resentido y frío. Poco a poco, su felicidad se convirtió en miseria. El marido de María ahogó sus penas en alcohol, y su frustración a menudo se desahogaba sobre ella y sus hijos pequeños. Era una vida llena de dolor y sufrimiento para María, muy lejos del futuro alegre que alguna vez había imaginado. A pesar de los malos tratos, María siguió siendo devota de su marido, con la esperanza de que las cosas cambiaran. Pero sus oraciones quedaron sin respuesta. Una noche oscura y tormentosa, su marido, en un ataque de ira ebria, arrojó a sus hijos al río embravecido. María observó con horror y desesperación cómo las vidas de sus amados hijos se truncaban brutalmente. La conmoción y el trauma de esa fatídica noche hicieron que la alguna vez cálida y radiante personalidad de María fuera fría, amarga y vengativa. Se convirtió en la mujer que lloraba, la Llorona. Su vida ahora estaba llena de un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento, y los gritos desgarradores de sus hijos aumentaban su sufrimiento todas las noches. Impulsada por la culpa, María pasó sus días deambulando por el pueblo, su otrora hermoso rostro ahora una máscara de dolor. Ahora los aldeanos la temían y evitaban. Pero el sufrimiento de María apenas comenzaba. Se rumoreaba que el espíritu de María no podía descansar en paz porque se ahogó en el mismo río donde sus hijos habían encontrado su desafortunado final. Su espíritu vengativo deambularía por la orilla del río, buscando a sus hijos. Ay de los que se cruzaron en su camino, porque oían sus gritos llenos de tristeza, una sentencia de muerte de perdición inminente. La historia de María se extendió como la pólvora por todo el pueblo, provocando miedo en los corazones de todos. Las noches se volvieron inquietantemente tranquilas, y solo los gritos de María se sumaron al silencio opresivo. Pero los aldeanos recurrieron a medidas que creían que mantendrían a raya a la Llorona. Pintaron símbolos sagrados en sus puertas y ventanas, colgaron ajos y cruces y susurraron fervientes oraciones de perdón. Estos esfuerzos, sin embargo, no fueron rival para el espectro implacable de María, quien continuó su inquietante lamento por sus hijos perdidos. Y así la historia de la Llorona y sus gritos interminables perduraron durante generaciones, una historia que se transmitió de padres a hijos, una advertencia para mantener a raya a los jóvenes, y recordarles a todos las espantosas consecuencias del amor y pérdida. Avance rápido hasta el día de hoy, y el cuento de la Llorona se había convertido en una parte del folclore, categorizado junto con otros cuentos sangrientos e historias de fantasmas. Se susurró en la oscuridad de la noche cuando solo los valientes se atrevieron a contarlo. Sin embargo, los aldeanos no se sentían del todo tranquilos, y se preguntaban si había algo de verdad en la aterradora leyenda. Algunos afirmaron haber visto una figura vestida de blanco, con su largo cabello negro arremolinándose como una tempestad en el viento, llorando lastimosamente en plena noche. Uno de esos aldeanos era un niño joven, curioso y testarudo llamado Miguel. Habiendo escuchado los cuentos de la Llorona de su abuelo, Miguel estaba a partes iguales aterrorizado e intrigado por la leyenda. Decidió valientemente investigar la verdad por sí mismo. El viaje de Miguel estuvo plagado de obstáculos y miedo, pero su curiosidad lo impulsó a aguantar subiendo por el camino cubierto de maleza que conducía a la antigua casa ribereña, el lugar donde María vivía con su marido y sus hijos. La oscuridad cubrió el pueblo y el único sonido fue el de su corazón acelerado. Cuando se acercaba a la casa abandonada, el aire se volvió helado y cargó con una energía espeluznante. La casa gimió y crujió al viento, como advirtiendo a Miguel que volviera atrás. Pero siguió adelante, impulsado por una mezcla de emoción y miedo. Al llegar al umbral, Miguel se vio envuelto en una sensación de presentimiento, como si estuviera entrando en un reino de lo desconocido. Mientras entraba, sintió una caída repentina de la temperatura y los escalofríos le recorrieron la columna.
La casa parecía estar congelada en el tiempo, los restos de una vida familiar de una época pasada esparcidos. Mientras Miguel exploraba las habitaciones desoladas, escuchó un sonido familiar lejano, un sonido que rondaba su aldea todas las noches, los gritos desgarradores de la Llorona. El miedo agarró el corazón de Miguel al darse cuenta de que podría estar cara a cara con la mujer que lloraba. Sus instintos le decían que huyera, pero la culpa se apoderó de su corazón. ¿Podría irse sin llegar a un entendimiento? Justo cuando estaba a punto de escapar, una luz cegadora iluminó la habitación, y en su resplandor, la vio. María, o lo que Miguel asumió como su espíritu, vestida con un vestido blanco suelto, su otrora hermoso rostro ahora es un lienzo de tristeza. Los ojos de María, llenos de tristeza y rabia, se encontraron con la mirada aterrorizada de Miguel. Sus gritos se hicieron más fuertes y Miguel se vio incapaz de moverse, con un miedo paralizante apoderándose de él. Sintió su dolor, su pérdida, que trascendió la barrera de la vida y la muerte. Frente a la mirada espectral de María, Miguel comprendió el verdadero horror de su existencia. No fue él quien buscó respuestas, sino María, que anhelaba su comprensión y simpatía, para poner fin a su incesante agonía y finalmente reunirse con sus hijos perdidos. Miguel pasó horas con María, escuchando su historia de amor, traición, pérdida y tormento interminable. Observó impotente cómo ella se lamentaba en agonía, sus gritos destrozaban el inquietante silencio de la casa vacía. Al acercarse el amanecer, la figura fantasmal de María comenzó a desvanecerse. Ella agradeció a Miguel, porque fue su compasión y comprensión lo que levantó brevemente la pesada carga de su dolor. Miguel quedó de pie, lleno de un nuevo sentido de respeto y comprensión por la mujer que llora. Miguel había vivido la noche que pensaba que sería la última. Sobrevivió no por su valentía, sino por su voluntad de comprender y reconocer el dolor de otro. La historia de María no se trataba solo de tristeza y miedo, sino también de la importancia de la empatía y la bondad. La Llorona todavía era escuchada llorando por algunos aldeanos, pero nunca más se la volvió a ver. Algunos rumores no concluyentes se arremolinaban sobre Miguel, de cómo había restaurado la paz en su alma atormentada, pero él solo sabía la verdad. La Llorona siguió viviendo, no como un espectro, sino como una historia de dolor, amor y pérdida. Miguel nunca olvidó su encuentro con la Llorona, y la historia que vivió para contar fue recordada por todos. Se convirtió en un recordatorio del poder trascendente de comprensión y empatía en un mundo a menudo perseguido por el miedo y los prejuicios. Décadas más tarde, el cuento de la Llorona aún perdura en el pueblo. Los visitantes escuchan susurros de sus gritos en el viento, y sienten su dolor en las suaves ondas del río. Su historia está grabada en el corazón mismo del pueblo, una cicatriz de recuerdo de la crueldad del pasado. Aunque el pueblo está tranquilo, sin susurros en la oscuridad, no hay gritos en el viento, el recuerdo de la Llorona, su dolor, su sufrimiento y su espíritu resistente perduran. Es una historia no solo de terror, sino también de cautela, empatía y aceptación, una lección duradera bellamente encerrada en una historia desgarradora. Los aldeanos la recuerdan con una mezcla de miedo y ternura, la dama de blanco que llora junto al río, buscando para siempre a sus hijos perdidos. Ella es el símbolo inquebrantable de la injusticia pasada, y la fuerza duradera del amor de una madre. Es la Llorona, la mujer llorona de la aldea.